grabando. Entonces voy a poner ese ahí y voy a, para que quede en el registro, voy a comparar este. Entonces este solamente extruye la curva, ¿ya? Como una cara, ¿ya? Y este de aquí, voy a apagar este. La extrusión es un sólido, ya está relleno. Esa es la diferencia. Entonces esto es lo que queremos. Y como este nodo es una extrusión por distancia, lo único que nos pide es algo con que indicarle esa distancia, que puede ser un slider. ¿Ya? Y por ejemplo vamos a ampliar esto hasta 10. ¿Ya? Y vamos a poder controlar esto. Perdón, estoy en este espacio. Me voy a alejar un poquito. Ahí. Y tengo mi control sobre la columna en tiempo real. Entonces esto yo podría organizarlo. Si recuerdan, algo hablamos de la composición o el ordenamiento de una definición. Entonces podríamos decir que esto va a ser un grupo, ¿ya? Y le podemos dar un nombre y esta va a ser la matriz. ¿Ya? Y esto que está aquí, bueno, este ya no, lo borramos, suprimir. Y esto que está aquí, esos cuatro últimos, un grupo. Estas son las columnas. Vamos a cambiarle el tono. ¿Ya? Esto que está en el centro era solamente lo que estábamos haciendo para encontrar ese punto central, ¿ya? Como para aprender un poquito de qué nos sirve encontrar ciertas cosas en una lista. ¿Ya? Así que yo quisiera en esta materia encontrar justo ese punto central. Para eso sirve el get item at index. Este se ocupa bastante. Después lo vamos a ver cuando estemos haciendo definiciones que no son geométricas, sino que son para manejo de información. Este es súper utilizado. ¿Ya? Ahora abro una consulta para los que estén ahí pendientes. ¿Cómo se les ocurre a alguien de ustedes multiplicar esto a todo el resto de puntos? ¿A alguien se le ocurre una idea? ¿Alguno? ¿Algo que quiera comentar? Vamos, somos poquitos, como ninguno va a comentar. ¿Nadie? ¿Hay alguien ahí o no? ¿Hay alguien? Matías. ¿Pero qué les llama la atención? O sea, yo les marqué aquí la matriz y estas son las columnas. Si yo hice una sola, sacando esto de aquí del centro para seleccionarla, ¿qué es lo que debería hacer?
si tengo este filtro, entre comillas, que está aquí, lo que yo debería hacer básicamente es conectar este a esto. ¿Ya? Súper simple. Entonces ahí tengo mi matriz de puntos con círculos en cada uno de esos centros y en todos generando una extrusión que puedo controlar. ¿Ya? En este caso es parejo. Los únicos parámetros que tengo aquí controlables sería este, que podríamos cambiarle el nombre, por ejemplo, cambiar el nombre del nodo. Y ahí podríamos decir que este es el radio de columnas. ¿Ya? Y podríamos dejar este al ladito. ¿Ya? Y cambiarle el nombre. Y podría ser altura de columnas. ¿Ya? Entonces así se hace más claro. Y en el fondo, ¿qué otro aspecto podríamos... voy a desenchufar ese. ¿Qué otro aspecto podríamos predefinir? Que podría ser este, que podría ser la cantidad de columnas. Voy a cambiar este nombre, va a ser la cantidad de columnas. Porque si yo aquí aumento esto, va a empezar a crecer. Voy a alejarme. Fíjense cómo crece esto en función de este punto. ¿Ya? Siempre está partiendo del cero, la cantidad de veces, y en función de eso crece. La separación de las columnas depende de este, que sería el paso. Yo voy a cambiar a 3. Y va a tener los mismos elementos, pero va a estar separado. Van a estar más separados. Entonces, este sería la separación de las columnas. Y ahí este sería el punto de inicio. Ya ese no es tan relevante como estos. Se podría decir que estos son unas columnas que están cada 3 metros, ya en una matriz de 20, o sea, cantidad de columnas, esto es como la multiplicación, ¿ya? Son 20 por 20. ¿Ya? Y en función de eso está generando, si yo le cambio aquí el radio, ya se van a hacer más delgaditas. Esta es como la gracia del manejo de esto. Tenemos dos parámetros súper simples, que es el radio y la altura. Podríamos estar controlando esto a partir de una geometría más compleja y que se adapten, ¿no es cierto?, las alturas a esa geometría. Podríamos tener muchos más parámetros para controlarla. Podríamos tener una asignación de materiales, podríamos tener un montón de cosas. Entonces, esos son paso a paso las cosas que vamos a ir viendo. En este caso solamente son extrusiones, ¿ya? No son elementos de Revit, ¿ya? Por eso que podemos controlarlo también mucho más fácil. No es la columna, por ejemplo, de hormigón circular, ¿ya? No tenemos en la tipología específica aquí cargado. ¿Lo podemos tener? Sí, pero no es eso lo que estamos viendo ahora.
¿Ya? Voy a guardar esto. Les pido que armen esto como práctica, que testeen un poquito y me envíen el archivo al correo, ¿ya? Para que como primer ejercicio de una definición simple, ¿ya? Fíjense cuántos nodos tenemos acá: 3, 5, 8, 9. ¿Ya? O sea, una definición de 9 nodos y fíjense la cantidad de elementos que podemos controlar. Y eso que podríamos simplificar esto, por ejemplo, ahí volví. Ya, entonces voy a borrar esto y esto es lo que me tienen que enviar. Una definición simple eh, para que vayan practicando, ojalá que la vayan ordenando y editando algunos nombres. Y le voy a sacar el chiste para que se vea mejor. Esto después lo pueden exportar como una imagen, ya lo habíamos conversado. Si yo lo llevo ahí a una imagen, ya aquí está, aquí lo estamos viendo en Revit como una previsualización. Ahí está. Y aquí tenemos la definición. Ya, lo bueno es que la exporta como un PNG y viene recortado. En este caso tenemos un color, pero viene recortado y se puede superponer bien a una imagen. ¿Por qué lo comento? Porque en el ejercicio, digamos, que vamos a hacer como proyecto de este módulo, les voy a pedir que desarrollen, digamos, el ejercicio y que realicen un render de ese proyecto y encima de ese render monten la definición, cosa de que se contraste la definición y el producto. Ya, así muy como lo vemos aquí, pero con un render más bonito, porque vamos a hacer algo más entretenido. Ya, vamos a dejar esto aquí, yo lo voy a guardar como definición 1. Matriz. Ya, y lo voy a cerrar y voy a abrir uno nuevo. Ya, ahora vamos a trabajar con algunos nodos. Para seguir conociendo algunos nodos, vamos a trabajar con algunos nodos que son de geometría. Yo para eso voy a componer varios puntos. Ya voy a, o sea, unos 4 o 5 puntos. Ya. Voy a hacer uno. Tengo teclado, ahí sí. Eh, si yo aquí presiono y hago
como muy en línea. Ahí está mejor. Y ahí, bueno, a partir de este, que tengo una serie de puntos, ya tengo, bueno, tengo aquí repetido uno. Voy a... Esto y... mucho. Ya, bueno, ahí tengo para hacer cosas. Ya. Voy a hacer una lista. Entonces, tengo el nodo list create, que ya lo habíamos visto, que puedo agregar aquí. No, de entrada, input ports, perdón, puertos de entrada. Y los voy a conectar. Ya, entonces, mi resultado de esto es una lista de puntos. ¿Ya? Y vamos a testear algunas cosas. Vamos a ir a geometría y vamos a revisar algunas cosas. Por ejemplo, arco. Ya tengo a partir de varios puntos que se ajuste un arco. ¿Ya? Entonces podría yo, a partir de esta lista, que son varios puntos, se me va a ajustar la mejor posibilidad de arco. ¿Ya? O sea, no es un arco que tiene relación directa con esos puntos, en el sentido de que se toquen, sino que se ajusta, ¿ya?, a eso. Entonces, por ejemplo, si yo, llevándolo como a proyecto, si yo tengo ciertos elementos, o ciertos edificios, o cierto programa que marca un orden, ¿ya? Y yo quiero entre eso generar una geometría, por ejemplo, una circulación o algo súper específico, esto me podría dar un eje. El eje de esa circulación o el eje de ese edificio o el eje de esa forma está ajustado, digamos, a la relación de esos puntos. Ya, en este caso están un poco al azar, pero de eso me sirve ese arco, ya, que se llama best fit, el mejor ajuste entre esos puntos. Ya. Ahí tenemos una posibilidad de arco. El clásico, que ya lo vimos en las definiciones anteriores, que tiene que ver con un centro, un radio, un punto inicial y la normal. Después tenemos este, que sería más simple. Entonces tenemos un punto inicial, un centro, perdón, un punto inicial y un punto final. Veamos qué hace. Ya, ahí está. Tenemos un centro, punto inicial y un punto final, y construye un arco. ¿Ya? Voy a cerrar ese que... ¿Ya? O sea, hay distintas posibilidades. eh, Puedo encontrar, a partir de una geometría, puedo encontrar su centro, ya que eso también lo van a ocupar bastante. Cuando vayan viendo definiciones más complejas, aquí tengo las curvas. Círculo, bueno, es más simple. Lo mismo, también tenemos la opción de crear el mejor círculo entre esos puntos, por centro y por radio, añadiendo la normal. ¿Por qué aparece el concepto de normal comúnmente? O sea, eso es porque si nosotros tenemos una superficie que es curva, ya, el concepto de normal
establece, digamos, si tiramos una normal en Z, por ejemplo, va a tirar una línea que es perpendicular a cada punto de la curva, o sea, va a haber una dirección, digamos, en cada momento de la curva que va a adquirir distintas orientaciones. Entonces, en función de eso podemos crear elementos que lo sigan. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero hacer vigas que vayan recorriendo esa superficie que puede ser más compleja, eh, para eso aparece el concepto de normal. Entonces lo van a ver mucho en definiciones. Pues tenemos curva, así como interesante. A ver, elipse, elix, línea. Esto es lo mismo que lo anterior. Esa es la mejor línea entre esos puntos. Ya tenemos la clásica ya por punto inicial y punto final, que también la van a ocupar mucho. ¿Ya? Tenemos las curvas NURBS, ya que serían por puntos de control en este caso. Aquí tengo más opciones, en el sentido de aquí tengo puntos. Ya voy a apagar esto. ¿Ya? Y voy a mover un poco la definición para que no se nos confunda con los... Ya, miren, fíjense, ahí aparecen esos puntos como normales. Ya, ahí están las direcciones. Ya. Fíjense que aquí esta curva como que se retuerce. Ya, eso también tiene que ver con el cómo yo selecciono los puntos. En este caso yo le arrojé la lista así tal cual. ¿Qué pasa si yo le cambio el encaje, por ejemplo? El encaje más corto. Ya no se genera nada. El encaje más largo tampoco. Entonces aquí está haciendo un producto vectorial. Está juntando todos, ¿no? No sé con cuál se está relacionando, pero debería estar juntando todos y generando la mejor opción en función de todos. Si yo le cambio el grado, fíjense que viene por defecto en 3, ya esto tiene que ver con el desarrollo de la curva. Las curvas NOR son curvas suaves, entonces si yo genero aquí un slider, ya si va de 1, van a ser líneas rectas, ¿ya? Y que incluso tocan los puntos. ¿Ya? Si yo quisiera cambiar aquí el orden, me lo está generando. A ver, ¿qué pasa si yo cambio esto y le digo que este va aquí y que este va aquí? Ya, ahí tengo, lo desenrosqué, por decirlo así. Ya tiene que ver con cuál va primero y cuál va después. Entonces eso arma una selección de los puntos y cómo se genera la curva. ¿Ya? Eso, eh, a eso corresponde. Y el grado 1, ¿no es cierto?, son líneas rectas, y mientras más grado de curvatura, más suave es. Y cuando supera el 3, ya genera un error. ¿Ya? ¿Por qué genera un error? Porque en el fondo no existe mayor grado que el 3. Si yo le pongo incluso que vaya de 4, avanzando de uno en uno, ¿ya? El 4 va a ser el tope.
¿ya? Ahí está la diferencia de cómo se va desarrollando en función del grado de curvatura. Sobre 4, si yo le pongo 5, ¿ya? Y muevo estos 5, me va a generar un error. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las curvas no tienen mayor grado que 4. Ya, eso tengo curva NURBS. Polycube. Ya aquí podemos tener otro. Ese slider lo voy a dejar. Una Polycube por puntos. Ya, y aquí conecto los puntos. Me va a generar algo parecido, pero al modo de polilínea, o sea, como el grado de curvatura 1 de una norma. ¿Ya? Y aquí me pregunta si yo quiero conectar el inicio con el final. En este caso se va a ver un poco extraño porque ese punto va a cruzar por aquí y se va a conectar con ese allá. Pero es lo que me está pidiendo aquí, fíjense que dice bool, ¿ya? Y dice false. Entonces me está pidiendo un booleano. Si yo busco aquí bool, ya no pasa nada porque dice false. Y si yo le digo true, lo va a unir. Se está uniendo este con ese, ¿ya? Para que sea más gráfico, podríamos editar aquí un poquito. Voy a poner este aquí. Y me parece que es este. No, ese no. ¿Será este? No. Ese es el del final. Ya, este. Ya, ahí lo vamos a mover un poco. Está en el 4.4. Lo voy a mover un poquito. Al 4. Ya, ahí. Ya, entonces ahí se nota más el cómo une. Ya, si yo le digo false, está uniendo el último con el primero. Ya. Eso sería una forma de generar, por ejemplo, el polígono eh, por una polilínea. Pero también hay un comando, digamos, para aquello, que sería polígono, ya, y aquí está por puntos. Ya, y me genera automáticamente el polígono. Ya. Puedo encontrar el centro de ese polígono, por ejemplo. Lo que me está pidiendo un polígono, ya, y ahí aparece el centro, y ahí está el centro exacto de ese polígono que es irregular. Ya, puedo escoger sus esquinas, ya, puedo escoger, me está viendo aquí las esquinas, o sea, el polígono, y me entrega las esquinas. Entonces, aquí de nuevo podríamos hacer, no sé, un círculo, centro y radio. Le puedo decir que esos son los centros. Ya, y puedo colocar algo en esos puntos. ¿Ya? Piensa que, por ejemplo, esto podría ser un loteo. ¿Ya? Y que justo en ese centro del polígono yo quiero el texto. ¿Ya? El texto de que diga, no sé, pues este es el predio A con tantos metros cuadrados, que va a ser una etiqueta. Entonces, eh, para eso, digamos, tendría que ser un análisis más de esta geometría.
¿Ya? Aquí estamos solamente dibujando. Lo mismo con esos puntos de la esquina, yo podría establecer y poner el punto A, B, C, D, E, y que también me lo indique después más adelante con otra definición. Entonces, esta es la idea, que vayamos conociendo algunos nodos para poder eh, ir entendiendo de dónde sacar una definición. Primero hay que tener una idea, claro está, un objetivo. Ya, por ejemplo, aquí a mí se me ocurrió esto a medida que iba viendo nomás, pero primero hay que tener un objetivo y después ir tratando de descubrir qué cosas necesito para, para componer mi definición. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podemos analizar? Mm, Ahí tenemos la pestaña de geometría. No, en input no. Podremos, aquí los strings son todo lo que tiene que ver con texto. ¿Ya? Entonces podríamos generar un texto o poder entender un poquito más sobre los textos. ¿Ya? Vamos a generar o entender un poquito más los textos. Yo puedo aquí tener un string. Esto está, bueno, aquí en input en realidad, básico, string. ¿Ya? Y acá abajo tenemos las modificaciones de esos strings. Ya los strings, como dije, son textos. Si yo pongo plano de arquitectura, eso sería un texto que yo podría asignarle a, por ejemplo, a una definición que me nombre mis planos en Revit. ¿Ya? Pero tengo opciones para editarlo. ¿Ya? Aquí tengo una concatenación, tengo join, eh, tengo contains, que también se ocupa bastante. Split. ¿Ya? Cosas para cambiarlo. Imagínense, tienen todo escrito en el Revit con minúscula y les piden cambiar todos los nombres de los planos a mayúsculas. ¿Ya? Imagínense ir a Revit, plano, doble clic o cambiar nombre, etcétera, uno por uno para simplemente escribir lo mismo en mayúscula. ¿Ya? Aquí podríamos hacer una definición y simplemente decirle tu upper o tu lower, ¿ya? Y nos va a cambiar el texto, ¿ya? En este caso, a minúsculas. Imagínense aplicar esa definición así súper simple a un protocolo de entero de un archivo. O sea, de esto se trata. Voy a, por ejemplo, a cambiar este que es split. Aquí tengo el string y el separador me está pidiendo otro string. Entonces yo voy a separar aquí, anudé, a ver qué obtenemos. Entonces aquí arquitectura. ¿Ya? Entonces me separa y aquí tengo arquitectura. ¿Ya? Concatenar, que podríamos unir
aquí dos strings, aquí te puedo añadir. Entonces, tengo aquí arquitectura y plano D, ¿ya? Y el resultado aquí, tengo plano D y arquitectura, que sería una continuación, pero join sería plano D y arquitectura. Bueno, aquí estamos. Ah, perdón. Nos está pidiendo aquí un string y un separador. Plano D. Plano de arquitectura. Concatenación. Hay uno que me une que se me olvidó. Bueno, después lo vamos a ver cuando estemos viendo alguna definición específica. Según yo, era la concatenación. Pero aquí estoy obteniendo dos cosas por separado. A ver, no watch. Claro, estoy teniendo dos. Pero bueno, eso es como el manejo de strings. Y tengo modify, generar. Ya, eso es como suficiente exploración. Ya vimos como los básicos de geometría. Ya vimos una primera definición, unos básicos de strings. ¿Se va entendiendo o es muy complejo? ¿Es muy raro todavía? Sí, al principio como que no tiene como un fin claro, ¿no es cierto? O sea, ¿para qué estoy haciendo esto? Estoy como conectando cajitas nomás y no tiene un objetivo. Por eso les voy así como tratando de pensar un objetivo más tangible. Eh, el, a ver, veamos uno de superficies. A ver. El objetivo de esto es manejar información. Entonces, la gracia es que vayamos comprendiendo que no nos ayudan a manejar esa información para tratar de armar una lógica al respecto. Veamos que aquí no hay nada muy complejo. A ver. Está analizando el área. A ver, voy a seleccionar todo esto. Y voy a apagarlo.
¿Ya? ¿Ya? Esos son los puntos, aquí están los lofts. Ya, estos deberían ser las curvas que se ven ahí. Ahí sería el loft de es un sweep. Este está bueno porque nos muestra distintas cosas como para hacerlo. Vamos por parte. Tenemos puntos. Ya, fíjense, puntos. Ya en este caso son esos de ahí. Esos puntos están haciendo una línea, que sería esa. Ya, después hay un arco por 3 puntos. Este que está en el origen, un punto que avanza 5 y un tercero que avanza 10 y que sería este, este que está como en altura, ¿ya? Porque está en Z. ¿Ya? Entonces con esos 3 hizo un arco. Después hizo otro arco un poco más, bueno, es el arco que está en planta, ¿ya? Y el otro arco que está un poco más desplazado, ¿ya? En el fondo hizo 3 arcos. Y aquí tiene distintos tipos de maneras de generar geometría tradicionalmente. Uno es una extrusión, que es lo que conversamos hace un ratito. Vista preliminar. Hizo una extrusión de esa curva, o sea, la curva la proyectó. Ya no es un sólido, es una superficie. Ya es solamente esa cara, ya como una malla, por decirlo así. Pero en lenguaje de computación es una superficie. ¿Ya? Y dice, el resultado es una surface, ¿ya? Una superficie. ¿Ya? En función de esa superficie, no sacó más cosas, porque no hay más continuidad. Entonces la vamos a apagar. Lo segundo que probó, dice, es un sweep con 2 rieles. O sea, es el lenguaje de Revit, es un barrido, ¿ya? Es un barrido que tiene 2 rieles, ¿ya? O sea, el lenguaje de SketchUp, por decirlo así, es como el follow me, pero que tiene 2 líneas que mandan, ¿ya? Entonces, ¿qué está haciendo eso? Esa curva que está ahí, que está en planta, la está deslizando a través de esas 2 otras líneas, 2 otros arcos, y con eso construyó esa como medio cuerno, así algo que por un lado es más angosto y en otro más ancho, y como, no, o sea, súper, súper simple. Ya faltaría, por ejemplo, cortarlo ahí porque la extrusión, fíjense cómo termina llegando. Entonces, a lo mejor faltaría cortarlo en algún punto con un plano para que se entienda la composición del mismo, como para usarlo en un proyecto, por ejemplo. ¿Ya?
voy a posicionarme un poquito mejor. Entonces, eso es el sweep por dos rieles. ¿Ya? Tenemos que ese arco y esos son los rieles. Un riel, otro riel, y eso hizo una extrusión, por decirlo así, que en realidad es un barrido. Se deslizó por esos rieles y generó una geometría. El último es un loft. Ya esto también se ocupa harto, que básicamente en función de varias curvas X cantidad genera una superficie. Que en este caso está con esa línea que es plana y con esta otra que es un arco, generó esa superficie, que sería eso. ¿Ya? En este caso, repito que es una superficie, no es un sólido. O sea, no tiene espesor. ¿Ya? A esa superficie le podríamos pegar una cubierta, por ejemplo, pero la cubierta sí tiene espesor. ¿Ya? Es un sólido. Y después, bueno, hizo unos análisis, me parece, como para generó los puntos de uno y de otro aquí. Voy a aprender. Hizo una lista. Ya. Y aquí generó, unió a como que las pegó. ¿Ya? Entonces es una polisuperficie. ¿Ya? Hay dos, esto es como eh, como haber pegado esas dos que eran dos distintas, ahora es esta que es una sola. ¿Ya? Y en función de eso extrajo área. ¿Ya? Y el resultado aquí son doubles, son números. ¿Ya? ¿Ya? Se entiende que aquí está calculando áreas, ¿no? Cómo calcular un área de esa superficie que es compleja. ¿Ya? Y aquí está creando una superficie por un parámetro. ¿Ya? Y aquí en el fondo está en función de esa secuencia, está dividiendo esa superficie. Imagínense si queremos, por ejemplo, generar una cercha, por ejemplo, que vaya recorriendo. Ya, aquí hay una guía de cómo ir creándola. O sea, ese nodo que se llama point at parameter, ya nos pide una superficie, que en este caso sería la que está trayendo detrás, que sería este barrido, y después tenemos las coordenadas U y las coordenadas B, que son como el X y Y, pero en el espacio, en una superficie que está en el espacio y que puede ser curva. Entonces tenemos las coordenadas U y las coordenadas B, que en el fondo son las en un sentido y en el otro. ¿Ya? Y en función de eso, aquí estableció puntos unas líneas por esos puntos. Entonces, me imagino yo que ahí está esa. Vamos a apagar esto y vamos a ver ese resultado. Esto, listo, eliminar. Y es lo único que tengo prendido, sí. Parece que hizo en el fondo una superficie NURB. ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo eso? Hizo una superficie más suave. ¿Ya? Esa se ajustaba, perdón, esos son los puntos. Esta se ajustaba a las líneas y era mucho más, por decirlo, menos suave que la otra, un poco más eh, poco definida, digamos así, tenía como rugosidad, por decirlo así.
y esta que es NURB es más suave y no se ajusta plenamente a las curvas, ¿sí? Para que sea un poquito más suave, por eso que es una superficie NURB, ¿ya? Las superficies NURB, el problema que tienen es que se definen muy bien en los computadores, pero en la realidad es súper difícil de lograrlas y requieren de ahí un grado de, de fabricación, digamos, un poco más profunda, y donde entran las terminaciones como con yeso o con otro material para poder generar, pero es difícil de controlarlo. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, si esto se fabricara con una máquina o con un brazo robótico, etcétera, para que fuera definiendo esta curvatura, las máquinas no todas eh, leen las superficies NURB, ¿ya? Porque son muy, muy suaves. Eh, entonces no se logra el mismo desarrollo o suavidad de la curva, ¿ya? Esto apuntando, digamos, como a una fabricación digital. A mano es peor aún. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un entendimiento de geometría un poco más compleja. Si se fijan, no es tan complejo desarrollarlas. ¿Ya? Lo que sí hay que tener claro es la geometría base que las controla. O sea, aquí son arcos al azar, eh, o líneas al azar. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer cuando están generando proyectos de geometrías complejas es entender esas líneas, de dónde nacen. Si, por ejemplo, tienen que ver con un edificio existente y necesitamos modelar ese edificio existente y extraer los puntos de esa geometría. O si necesitamos solamente, por ejemplo, puntos específicos de esa geometría, si necesitamos, no sé, por ejemplo, el vano de una puerta, y necesitamos solamente la cota inicial, la cota final y la altura, y podemos con ese rectángulo extruir a una curva que la puedo definir yo por diseño, pero se va a ajustar, no sé, un arco a un rectángulo y podemos generar un, un loft, por ejemplo, eh, a partir de un edificio existente. O si estamos generando un proyecto que es absolutamente libre, tenemos que definir que la geometría con la que nos estamos guiando tiene que tener un sentido, ¿no es cierto?, con lo que estamos diciendo como proyecto, y no nace de algo al azar, ¿ya? Sino que está como un poquito pensada, ¿ya? Y de esa manera podemos generar nuestras geometrías complejas a partir de una base que está fundamentada, no es tan al azar así como esto, decir que mi proyecto nació de 3 curvas eh, X, ya dispuestas en cualquier ángulo, y generé una cuestión. Esto es netamente eh, lo que generó el computador solamente, no tiene que ver con un fundamento propio de la forma, ¿ya? Entonces, cuando generen proyectos de geometrías complejas, tiene que ver con ese razonamiento. ¿Cuáles son mis líneas guías? Y después la generación de la geometría la va a desarrollar el software. ¿Se entiende cómo es la línea de proceso? ¿Ya? Entonces vamos a dejar hasta aquí esta exploración. Eh, Desarrollen ese ejercicio y me lo mandan. Ya voy a cerrar hasta aquí esta clase para no separarnos tanto del otro grupo, porque como fue feriado, vamos a dejarlo hasta aquí para no separarnos tanto. Ya, entonces nos vemos la próxima semana con objetivos un poco más concretos en definiciones. ¿Ya? Que estén bien.